Muy buenas tardes compañeros, hoy vengo a realizarles un ejercicio de termodinámica en el cual vamos a ver 4 procesos que es isotérmico, isobárico, isocórico y adiabático. Entonces, en el primer ejercicio nos pide que se comprime aire a 1.5 bar y 220 Kelvin, seguido a 220 Kelvin y 5.5 bares. Entonces nos pide en el primer punto enfriamiento, presión constante a calentamiento, volumen constante. Entonces nosotros ahí lo que nos está pidiendo es presión constante, que es isobárico, a volumen constante, que es isocórico. Entonces presión constante es esta, estamos viendo aquí, y volumen, estas son las dos variables principales. Y aquí tenemos la presión, que son 1.5 bares, que pasados a pascales son 150.000 pascales. Y el volumen, que nos dice que son, el volumen, y 5.5 bares, que son 550.000 pascales. 5.5 pasados a pascales. Entonces las dos incógnitas es temperatura y volumen. Entonces, para hallar esto, nosotros tenemos una fórmula que es presión por volumen igual a N, que es N mol, siempre N nos va a valer igual a mol, y R, que es una constante universal. La constante universal viene establecida por la temperatura. Entonces ya sabemos que la temperatura nos dan que son 220 Kelvin. Entonces, teniendo esta fórmula ya despejada, entonces nos dice que volumen. Bueno, entonces continuamos el ejercicio y vamos a hallar entonces ahora el volumen 1, que nos da que la ecuación para hallar la expresión por volumen sobre ese constante. Entonces, despejando, volumen 1 sería NR, que la presión, esta es una constante universal, temperatura sobre presión 1. Entonces, despejando nos da volumen 1 por la constante universal, que es 0.8205, dividido la presión 1 pasa a atmósferas. Entonces pasamos para atmósferas para poder eliminar estas atmósferas de acá, porque estamos trabajando en atmósferas con la constante universal. Entonces lo multiplicamos por un metro cúbico, que equivale a 1000 litros, para poder eliminar los litros. Entonces eliminamos litros, atmósferas, mol con mol, y el con términos. Por eso nos queda, el volumen nos queda en metros cúbicos. El volumen sería igual a 0,01220 metros cúbicos. Entonces ya tenemos el volumen 1, que es una de nuestras incógnitas. Pues ahora necesitamos hallar la temperatura 2. Entonces, para hallar la temperatura 2 vamos a usar otra ecuación, que es la ecuación de Gay-Lussac, que es esta. Entonces, para hallarla despejamos temperatura 2 y esta es la que nos queda. La ecuación que nos queda. Entonces, temperatura 2 sería igual a presión 2, que la tenemos, que son 150.000 pascales, por temperatura 1, que temperatura 1 son 220 Kelvin, dividido presión 1, que son 550.000 pascales. Esto nos daría igual 60 Kelvin. Realizando el proceso nos da 60 Kelvin. Entonces ya tenemos temperatura 2. Entonces ya hemos realizado dos incógnitas ya que tenemos, volumen 1 y temperatura 2. Ahora para hallar volumen 2, que es otra de nuestras incógnitas,
entonces lo que tenemos que hacer es otra ecuación, que es la ley de Chambers. La ley de Chambers nos dice que es volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, esto despejado, entonces nos dice que es volumen 2 igual a volumen 1 por T2 sobre volumen 1 por T2 sobre temperatura 1. Aquí ya como tenemos volumen 1, temperatura 2, que no la tenemos, que ya la hallamos, perdón, es esta, 60 Kelvin, y temperatura 1 que ya la tenemos. Entonces lo único que tenemos que hacer es despejar en este momento. Entonces despejamos y esto nos da que es igual a volumen 1, que es 0.0122 metros cúbicos por temperatura 2, que son 60 Kelvin, dividido temperatura 1, que la temperatura 1 son 220 Kelvin. Entonces, esto, realizando el proceso, nos da, el procedimiento nos da que equivale a 0.00333 metros cúbicos. Entonces ya tenemos que el volumen 2 equivale a 0.00333 metros cúbicos. Entonces ya teniendo estas incógnitas, nosotros ya podemos empezar a trabajar en lo que es el trabajo. Entonces, trabajo nos dice que es menos presión por el volumen 2 menos el volumen 1. Entonces, como tenemos la presión, tenemos el volumen 2 y el volumen 1, ya podemos solucionar la incógnita. Entonces, el trabajo sería igual a menos la presión que nos equivale a 150.000 pascales. Son 1.5 bares, pero son 150.000 pascales. Por el volumen 2, que es 0.00333 metros cúbicos, menos el volumen 1, que es 0.1220, 1220 metros cúbicos. Este sería nuestro trabajo. Entonces el trabajo sería igual, realizando la operación. El trabajo nos daría que es 1330.5 julios. Ya tenemos trabajo. Ahora vamos a hallar la energía, o sea, el calor suministrado en este proceso. Entonces, para hallar la energía, nosotros vamos a usar esta ecuación, que es energía igual a número de moles por capacidad de presión por temperatura 2 menos temperatura 1. Entonces, como sabemos que el calor o la energía, como la queremos llamar, es igual a N, que es el número de moles, o sea, 1 mol por capacidad de presión. La capacidad de presión en el ejercicio nos da que es la capacidad de presión, nos la dan en el ejercicio, y esta es, ya les digo cuánto es, 29 capacidad de presión
es igual a 29,10 Julius Mol por Kelvin. Esta es nuestra capacidad de presión. Entonces, vamos a reemplazar acá por nuestra capacidad de presión, que es 29,10 Julius Mol. Listo. Entonces, ahora la multiplicamos por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Entonces, temperatura 2, que ya la tenemos, que son 60 Kelvin menos 220, lo cual nos da 60 menos 220, nos da 160 Kelvin. Lo multiplicamos, realizamos la operación y la capacidad de calor nos da 46,56 julios. Esto nos da en julios, igual a 4.656 julios. Entonces ya tenemos la capacidad de calor para la capacidad de presión, ¿no? Entonces ahora vamos a hallar el delta de U. Delta de U es la capacidad, es el calor interno de la energía que sale o entra. Mucho la energía interna es el delta de U, energía interna. Entonces vamos a hallar delta de U. Pues sabiendo que delta de U es energía interna, entonces nos dice que es la capacidad de calor más el trabajo. Entonces, lo único que hacemos ahí es reemplazar. Pues como tenemos capacidad de calor y trabajo, lo único que hacemos es reemplazar. Entonces, capacidad de calor, 4.656 julios, más el trabajo nos da 1.330,5 julios. Entonces, la capacidad de calor interna, de energía interna, es igual a, nos da menos 1.325 julios. 325 julios. Listo, ahora entonces vamos a hallar la capacidad de calor para la capacidad de volumen. Entonces, capacidad de volumen, vamos a ponerlo por acá. Capacidad de volumen es igual, que también nos da el ejercicio, que es 29, de volumen es 29,78 julios. Esta es la capacidad de volumen. Entonces vamos a hallar el calor, la energía para la capacidad de volumen. Eso es lo mismo, reemplazamos esta misma ecuación, que es un mol, por la capacidad de volumen, que es 20,78 julios, por temperatura 2 menos temperatura 1. Entonces, esa capacidad de calor para la capacidad de volumen es igual a 3.324,8 julios. Ya teniendo capacidad de calor, vamos a hallar delta de U para Q. Delta de U, que es igual a, tenemos que delta de U es igual a Q más W, pero como en este caso Q más W, pero este equivale a 0 porque es un proceso isocórico, entonces delta de U es igual a Q, que es 24,8. Bueno, compañeros, seguimos entonces con la solución del ejercicio
Y vamos para la parte B, que nos dice que calentamiento a volumen constante seguido a un enfriamiento a presión constante. Entonces aquí ya es este punto, nosotros lo vamos a tomar desde aquí. Calentamiento a volumen constante, entonces nos dice que va a ser este, se va a hacer nuestra área de trabajo. Entonces, calentamiento a volumen constante seguido de una presión constante. Entonces nosotros vamos a trabajar con esta área. Esto es B. Vamos a empezar. Entonces nos pide calentamiento a volumen constante. A volumen constante sería isocórico a isobárico. Entonces, ya teniendo todos los datos que tenemos, entonces vamos a hallar, sabemos que nuestro trabajo en este proceso va a ser, ¿por qué decimos que el trabajo va a ser cero? Porque nosotros vamos desde un volumen constante a presión constante. Entonces el volumen, cuando se hace más presión, o sea, entre más volumen, el trabajo va a ser cero. Aquí decimos que en el volumen constante nuestro trabajo va a ser cero. Entonces desde ahí vamos a empezar a ver. Entonces, aquí vamos a trabajar con ley combinada de los gases. Y la ley combinada de los gases es esta. P1 dividido T1 igual a P2 dividido T2. Entonces, como nosotros necesitamos hallar T2 para este caso, entonces lo que hacemos es despejar. Entonces al despejar nos queda la siguiente ecuación: P2 por T2, B por B2, perdón, dividido P2 por T2 dividido P1. Entonces, como tenemos presión 2, temperatura 2 y presión 1, entonces lo único que hacemos ahí es despejar. Entonces, al despejar P2 nos da igual a. Entonces, despejamos P2, sabemos que es 1.5 bares, 150.000 pascales. T2, que es T2 nos dio en el siguiente ejercicio, en el ejercicio anterior, T2 nos dio 60 Kelvin. Entonces lo reemplazamos 150.000 pascales por 60 Kelvin dividido P1, que son 550.000 pascales, perdón. Entonces T2 en este caso nos daría igual a 806,7 Kelvin. Pascales por pascal se van, entonces nos queda Kelvin. 806,7 Kelvin. Entonces, teniendo la temperatura 2, vamos a hallar el calor, que es lo que nos pide en el segundo caso. Entonces, el calor sería igual, calor de energía, que es igual a, vamos a hallarla primero con el volumen. Entonces, esta ecuación, pero con el volumen. Entonces, N, que es un mol, por capacidad de volumen, que es 20,78 por 20,78 mol Kelvin por temperatura 2 menos temperatura 1. Pues temperatura 2, que en este caso sería 806,7 menos la temperatura 1, que son 220 Kelvin. Menos 220 Kelvin. Teniendo esta ecuación, lo único que nosotros hacemos es
menos 220 Kelvin. Ya, sabiendo que la energía es esto, realizamos la operación y eso nos da que nos da 12.191.6 6 Kelvin. Ya tenemos la energía. Ahora vamos a hallar delta de U, la energía interna. Entonces vamos a hallarla y sabemos que delta de U es igual a la energía más el trabajo. Entonces, energía más el trabajo, pero como en este caso sabemos que el trabajo es 0, entonces de una vez asimilamos que delta de U es igual a Q. Nos va a dar este mismo valor. Ya tenemos delta de U, que es la energía interna acumulada. Ahora vamos a hallar la entalpía, delta de la entalpía, delta de H, que sería, delta de H, bueno, entonces continuamos y vamos a hallar delta de H, que es igual a delta de H, como lo tenemos allá, es delta de U más delta de la presión por el volumen. Entonces, delta de U, que ya la tenemos, sabemos que es esta, la misma Q, y solamente reemplazamos 120.911,6 Kelvin por más delta de la presión por el volumen. Entonces, presión 550.000 pascales por el volumen, que es la expresión 1 por volumen 1, que sería 0,12 por 150.000 bares por el volumen 2, que es 0,0. Perdón, por el volumen 1, que es mismo 0,0. Pues la entalpía, delta de la entalpía nos daría igual a 17.071,6. Estamos dando luz. Sí, ya tenemos delta de la entalpía. Ahora vamos a hallar el trabajo, pero para la capacidad de presión. Entonces vamos a hallar el calor de el trabajo para la capacidad de calor. Aquí ya vendría con otro procedimiento. Aquí vamos a borrar todo esto. Pues bueno, vamos allá con la capacidad de presión. Entonces vamos a hallar el trabajo. Y trabajo para esto pues sería igual
vamos a usar esta ecuación. El trabajo para la presión, para la capacidad de presión, sería igual a menos la presión, que sería menos la presión 1, que son 550.000 pascales, pascales por volumen 2 menos el volumen 1, 0,0033 menos volumen 1, que es 0,1220. Este sería nuestro trabajo, que sería equivalente a 4.878,5 julios. Este sería nuestro trabajo para la capacidad de presión. Ahora vamos a hallar la capacidad del calor, energía para la capacidad de presión. Entonces esta sería, vamos a usar esta misma, un mol por la capacidad de presión 2910 julius mol. 2910 julius mol por la temperatura 2, 60 K menos T1, que es 220. Operación nos da el siguiente valor, que es menos 17.073 julios. Teniendo la capacidad, la energía de la capacidad de presión, ahora vamos a hallar el delta U. Delta U, teniendo la ecuación, sabemos que es energía más trabajo. Trabajo, energía, se suman, y esto nos da un valor de energía, que es esta, de trabajo, que es esta, y energía, que es esta. Entonces eso nos da un valor de menos 12.194,5 julios. Este sería nuestra energía interna, que es delta E. Entonces ahora vamos con la entalpía. Para hallar la entalpía, que es delta H, sería igual. Mañana nos dice delta H es igual a delta EU más delta de la presión por el volumen. Entonces simplemente reemplazamos. Delta U menos 12.194,5 julios más delta de la presión por el volumen. Entonces, presión 550.000 pascales por volumen de 0,00033 por 150.000 pascales
por 0,00333 menos. Entonces, la entalpía delta de H nos daría igual a menos 12.193 julios. Y ahí ya tenemos resuelto el punto B, que era lo que nos pedía. Bueno, compañeros, entonces el punto D sería, nos dice que proceso adiabático seguido de un proceso isocórico. Entonces sabemos que el proceso adiabático ni entra ni sale calor, entonces no hay ni entran ni salen gases, entonces no hay intercambio de calor, o sea que el calor, la energía va a ser cero. Y en el proceso de un proceso adiabático a un proceso isobárico en el cual la presión va a ser constante siempre. Entonces lo que aquí necesitamos es la siguiente ecuación: presión 1 dividido la presión 2 elevado a 1 sobre delta igual a volumen 2 dividido volumen 1. Entonces, reemplazando, entonces nos da que el volumen 2 es igual al volumen 1 por la presión 1 dividido delta. Entonces, lo cual nos da que el volumen 2 es 0,0413 metros cúbicos. Entonces, teniendo el volumen, ahora vamos a hallar el trabajo. Para hallar el trabajo, nosotros aquí requerimos de una nueva ecuación. Entonces, la ecuación sería P1 por B1 dividido delta menos 1. P2 por P2 dividido P1 delta 1 menos 1 sobre delta menos 1. Entonces, esta ecuación ya despejada nos da que el trabajo es 2.212,3 julios. Teniendo que el trabajo es este, entonces ya decimos, como sabemos que nuestra energía siempre va a ser cero, entonces nuestro trabajo va a ser la principal en esta. Entonces ahora vamos a hallar delta de H. Entonces delta de H, ¿qué nos quiere decir aquí? Entonces delta de H se reemplaza de la siguiente manera. Bueno, primero sabemos que delta de U es igual a Q más W, pero como sabemos que la energía, en este caso, que es adiabático, la energía es cero, porque ni entran ni salen gases, no hay intercambio de energías, entonces esto va a ser cero, lo que quiere decir que delta de U va a ser igual al trabajo. Entonces, trabajo va a ser igual a delta de U. Entonces ya tenemos delta de U desde que hallamos el trabajo. Ahora nuestra principal herramienta va a ser hallar delta de H, delta de la entalpía. Entonces para hallar la entalpía nos dice que es delta de H es delta de U más delta de la presión por el volumen. Entonces delta de U, que es el mismo trabajo, son 2.212,3 julios multiplicado por la presión, delta de la presión por el volumen, que es el volumen que hallamos en el volumen 2, que lo requerimos para esta. Entonces nos da 0,0413 metros cúbicos, se multiplica por la presión 1 y la presión 2 se multiplica por el volumen 1, que es el que tenemos acá. Entonces, ya reemplazando esta ecuación, nos da que delta de H es 2.653,8 julios. Listo, ya teniendo delta de H, entonces tenemos nuestra ecuación definida y ya tenemos el procedimiento realizado.